Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar en este videíto resolviendo problemas de vectores. En este caso, lo que me está preguntando, lo que me está pidiendo el problema es determinar el ángulo entre los vectores indicados y responder a la pregunta si son ortogonales. Bueno, vamos a resolverlo con la metodología que ya hemos estado platicando. El paso número 1 de esta metodología, recuerden que es, pues, identificar cuáles son los datos con los que cuento. En este caso, cuento con el vector U, cuento con el vector B, conocidos, y mi incógnita es el ángulo entre los dos. Perfecto. Paso número 2. ¿Cómo voy a calcular el ángulo entre los dos? ¿Cuál es mi planeación? Pues voy a utilizar la definición de producto punto. Si ustedes recuerdan, el producto punto se puede definir también como el producto de la magnitud del primer vector, la magnitud del segundo, coseno del ángulo entre ellos dos. Y de aquí voy a despejar el ángulo entre ellos dos. Entonces lo despejo. Primero tomo estas dos magnitudes y las paso dividiendo y obtengo que coseno del ángulo es el producto punto entre el producto de las magnitudes. Muy bien. Todavía puedo despejar más, sacar arcocoseno o coseno inverso en ambos lados de la igualdad y obtendré esta expresión que es la que yo voy a utilizar. Arcocoseno de esta expresión que es el producto punto, del producto punto entre los dos vectores entre el producto de las magnitudes. Perfecto, esta va a ser la estrategia que yo voy a utilizar. Entonces, ahora el paso número 3 ya va a ser ejecutar mi estrategia. Simplemente voy a sustituir mis datos de U.B, magnitud de U y magnitud de B. Y voy a calcularlos por separado. Voy a empezar con el producto punto entre U y B. ¿Quiénes son U y B? Voy a poner específicamente quiénes son. Bueno, U y B que están es el vector 2 menos 1, 1. Lo sustituyo. El vector 2 menos 1, 1. Punto con el vector B. Y el vector B podemos ver que es el vector 1 menos 2, 1 menos 2 y menos 1. 1 menos 2 y menos 1. Perfecto. Una vez que ya tengo estos dos vectores, pues voy a hacer el producto punto, que recordemos que el producto punto entre ellos es muy sencillo. Es el producto de la componente del primero, primera componente del primero por la primera componente del segundo, más la segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. Y así sucesivamente. En este caso, las primeras componentes son 2 y 1. Hago el producto de ambas. Siguiente componente, menos 1 por menos 2, lo hago. Menos 1 por menos 2, más última componente, 1 por menos 1. Lo hago. Más 1 por menos 1. Esta operación es excesivamente sencilla. Aquí me queda 2 positivo, aquí también. 4 y 1 negativo, 3. Entonces el producto punto, pues da 3. Ahora voy a calcular la magnitud de cada uno de los vectores. Recuerden que la magnitud de los vectores es la suma de los cuadrados de los componentes. Entonces esto me quedará, U es este vector, 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Esto está muy fácil. Me queda 4 más 1, 5, más 1, 6. Esto me da raíz de 6. Voy a calcular la magnitud del siguiente vector, que es el vector 1 menos 2 menos 1. Esto me quedará primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado y nuevamente me da raíz de 6. Quiere decir que los dos vectores tienen la misma magnitud. Ya con estos tres datitos lo voy a sustituir aquí, en esta formulita. Perfecto. Entonces, el ángulo será el arco coseno, o coseno inverso, como ustedes quieren llamarle, arco coseno del producto punto que es 3 entre el producto de las magnitudes, que me da raíz de 6 por raíz de 6. Esto está muy fácil. Raíz de 6 por raíz de 6 es 6. Y entonces esto me da el arco coseno de 3 sextos. Pero el arco coseno de 3 sextos es el arco coseno de 1 medio. Muy bien, el arco coseno de 1 medio. Perfecto. Lo calculo en mi calculadora. Obteniendo este resultado, obtengo que en radianes esto me da pi tercios, que en grados son 60 grados. Muy bien. Paso número 4 de mi metodología, comprobar. ¿Cómo puedo comprobar que este resultado es correcto? Pues en este caso voy a comprobar utilizando la herramienta de GeoGebra. Voy a dibujar los dos vectores en 3D y después voy a calcular el ángulo con un comando de GeoGebra útil para calcular el ángulo. Entonces me voy a GeoGebra
Aquí en GeoGebra ya tengo los dos vectores, dibujo el primero, 2 menos 1, 1, es este vectorcito negro que acaba de aparecer aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom. Sigo, el siguiente vector es 1 menos 2 menos 1, es este vectorcito punteado que aparece acá. Y la función ángulo, pues con la función ángulo se obtiene simplemente tecleando la palabra ángulo, y aquí hay varias opciones para el ángulo. Los datos que yo tengo son los dos vectores, entonces selecciono esta opción donde le tengo que pedir, indicar entre qué vector y qué vector. Entonces ahí donde dice vector escribo U y B. Y entonces el ángulo me da 60 grados. Y si se acuerdan, 60 grados era precisamente el resultado que yo había obtenido. Muy bien, perfecto. Entonces, mi resultado es correcto. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.